أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Volumen 1 de La Noble Vida del Profeta, parte 53. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, ¿cuál era el tema del liderazgo de la gente de Taif? Es muy simple. Taif estaba constituido por dos grupos de aliados, de alianzas, que eran los de tribus, mejor dicho, los Banu Malik y los Al-Ahlaf. Estos dos grupos tenían control de todo Taif y eran dueños de todos los asentamientos. Controlaban la región de Taif política y económicamente, pero no tenían mucho poder de soldados, digamos, militar para defender la zona. Entonces estructuraron alianzas. Los Banu Malik estaban aliados a los Quraysh y los Ahlaf estaban aliados al Quraysh, que los defendían de cualquier agresión, y los Banu Malik estaban aliados a los Hawazin. Entonces el profeta pensaba que estas alianzas eran frágiles porque no eran alianzas en función de lo religioso o de otras materias, sino por el miedo que tenían. Entonces se aliaban a tribus más poderosas. Por eso eligen Taif también como punto estratégico de su da'wa. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam podía ganar a la gente de Taif, podía producirse una brecha y una disrupción con estas alianzas, y eso fortalecería a los musulmanes. Entonces, cuando llega a Taif, va a hablarle directamente a los Banu Malik, que eran los aliados de los Hawazin, no a los aliados del Quraysh, para ver si podía entrar, digamos, a tener una brecha a través de ellos. Por supuesto, reaccionaron de una manera muy espantosa. Eran nobles, pero no parecían. Lo trataron muy mal, de una manera muy mal educada. Eran tontos además, y mostrando muchas malas maneras. Bien, entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando se da cuenta de esto, les dice: bueno, yo me voy a ir. Si ustedes siguen en esta actitud, es decir, descreyendo del Islam, entonces, por favor, les voy a pedir que mantengan esta reunión que tuvimos en secreto, les dicen. El profeta hacía muchos esfuerzos por mantener su da'wa en secreto, que el Quraysh no se enterara de sus movimientos y de sus acciones. Por ejemplo, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dejó Meca y se trasladó a Taif a pie, ya que llevando alguna montura hubiera despertado más sospechas. Le pidió a Said, a su hijo adoptivo, el esclavo liberto que tenía, que lo acompañara, ya que Said era muy leal y era capaz de mantener un secreto. Y esto lo cumplió muy bien. Incluso cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam fue apedreado, Taif se puso como una pantalla y recibió hasta una fractura. Cuando los líderes reaccionaron de esta manera desagradable y con enojo, el profeta no respondió de la misma manera, se mantuvo firme en su correcto adab, y lo único que les pidió que mantuvieran esa reunión en secreto para que el Quraysh no enfureciera más de lo que ya estaba. Estas personas, que eran bastante
tenían pocas luces, la verdad, los persiguieron cuando se fueron, persiguieron al profeta, lo apedrearon de tal manera que sus talones sangraban y la sangre se derramaba y además se le pegaba a sus sandalias, tal que después no se los podía sacar. Tuvo que buscar refugio en el jardín de Utba y de Shaiba. Eran dos hijos de Rabía, y hasta que no llegó a este jardín para esconderse, no los dejaron en paz. Ellos se reclinaron bajo la sombra de un árbol y escondieron al profeta y a Said hasta ver que fueran dejados en paz. El profeta fue invadido por un fuerte dolor y mucha tristeza, y hizo una súplica desde el corazón a su Señor. Le dijo: oh Alá, a ti me dirijo debido a la debilidad de mis fuerzas y a mis pocas opciones, a cómo la gente me ha humillado. Oh, el más misericordioso de los misericordiosos. Tú eres el Señor de los débiles. Eres mi Señor. ¿A quién me voy a encomendar? ¿A un extraño? No, o a un enemigo. ¿Sobre quién? ¿A quién le voy a pedir que tenga control de mi situación? Si no estás enojado conmigo, te busco refugio en la luminosidad de tu rostro, que trae la luz en plena oscuridad a este mundo y que después se trasladará al más allá. Y no hay fuerza ni poder salvo en ti. A través de esta súplica podemos entender lo profundo de la fe del profeta. Su solo deseo era complacer a Alá. Él no se puso triste porque quería protegerse del daño, sino porque quería paz y confort. Al contrario, él obtenía placer de los inconvenientes y de las durezas de las situaciones, siempre que esto fuera para complacer a Alá. Pero temía que en alguna cuestión él haya sido negligente en esta acción que había decidido, y le pedía perdón a Alá por si él estaba disconforme con él a través del acto de haber ido a Taif. Y culmina esta súplica con una profunda frase, que no hay fuerza ni poder excepto en Alá, y Haul se traduce como fuerza, que significa en realidad el cambio de un estado a otro. Y no hay cambio de un estado al otro si no se hace con el permiso de Alá. Esto quiere decir, los significados de esta frase, que un creyente no puede cambiar de una condición de distrés a una de confort, o de una condición de miedo a otra de seguridad, excepto por el deseo y la voluntad y el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. El creyente no tiene fuerza para enfrentar las durezas de la vida y las dificultades, salvo que Allah subhanahu wa ta'ala lo ayude. Esta súplica es una de las formas más profundas de adoración. Cuando un musulmán encara circunstancias difíciles de soportar o problemas que no sabe resolver, debe acudir a esta frase. La única opción de salir de las dificultades es tornarse a Allah, suplicarle a Él. Después de haber sido tratado como fue tratado, el profeta se volvió hacia Alá y hizo esta súplica.
Y Alá contestó esta súplica, enviando al ángel Jibril y al ángel de las montañas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.